cuál es el papel de la izquierda ante el problema de la educación en nuestro país. Pues de eso estaremos platicando con Fernando Buenabad, que ya lo vemos ahí acompañándonos. Fernando Buenabad, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, Violeta, buenos días. Un abrazo desde Buenos Aires, como siempre. Eh, Espero que no interrumpa mucho mi voz porque vengo de un resfrío que ha sido tremendo por acá, con fríos literalmente polares que hemos padecido en Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, un abrazo a toda la audiencia, desde luego. Un fuerte abrazo y bueno, que te vayas mejorando por allá en estos fríos intensos. Fuerte, fuerte abrazo, Fernando. Gracias por acompañarnos. Sí, y gracias por el esfuerzo, Fernando, de estar aquí, porque sí, déjame decirte que sí te ves ahí un poco maltrecho. Qué bueno que estás aquí. Gracias de verdad por el esfuerzo. Vamos a intentar no alargarlo mucho, Fernando, pero cuál es la mirada que estás teniendo en México en todos los problemas de educación que tenemos? No necesariamente fue uno de los fuertes en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el escenario de la entrada de Claudia Sheinbaum, pues se generaron muchas expectativas al respecto. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Pues como me parece obligatorio de todos nosotros, ¿no? Que hemos sido que somos hijos de la educación pública en México, ¿no? Los que hemos disfrutado hasta donde hemos podido el derecho de la educación primaria e incluso preprimaria, es mi caso, haber tenido esa oportunidad y después las escuelas secundarias y preparatorias y universidades que nos han dado cobijo y nos han dado luces a muchos, algunos no tantas, como es mi caso, pero, pero en síntesis creo que este es un tema que cruza nuestras vidas completas, ¿no? Que hace que marca necesariamente nuestro propio crecimiento personal e histórico y colectivo y político también, ¿no? Eh, y creo que estamos obligados todos a construir una opinión y una intervención y una participación siempre comprometida con la educación pública en México y considerarla como como lo que es, como es un derecho humano fundamental, nunca como una mercancía. Yo tengo una posición en ese sentido intransigente y no es que yo le niegue a la educación privada algunos de sus logros que los tienen, algunos de sus méritos que los tienen, no, yo no soy quien para negárselos, pero por cierto, eh, bajo condiciones que deberíamos también someter a análisis crítico, siempre con respeto y siempre con argumentos, ¿no? Y con evidencias. Y creo que al respecto, la realidad histórica que México tiene, por el pasado inmediato, por el presente complejo que estamos viviendo a nivel planetario y por el futuro desafiante que tenemos, hemos de pensar doblemente comprometidos en que la educación en México, de una vez y por todas, termine siendo una política de Estado y no una política de sexenios, ¿no? Que la educación en México tiene que ser un plan de largo plazo que comience por revisar el conjunto de las necesidades objetivas que tiene el pueblo de México en materia de educación y que toda respuesta de Estado que se dé a eso sea producto de haber analizado esas necesidades y de cómo corresponder con programas y con planes y con presupuestos suficientes y con presupuestos económicos, me refiero, puntuales y, por cierto, muy dinámicos, ¿no? Pero no es suficiente contar con dinero, o así fuese mucho, para resolver los problemas de la educación, porque además tenemos la urgencia de presupuestos teóricos y metodológicos, ¿no? Que necesitamos revisar a fondo las viejas herencias del positivismo en México, que todavía son perniciosas en más de un sentido para la formación de los estudiantes en todos los niveles, que es indispensable a una auditoría profunda de los modelos ideológicos que transitan por las academias y que en todos los niveles y que marcan de una vez y por todas
en cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos el conocimiento, el para qué se produce y se genera la educación, lo que hoy se llama la producción o generación de talentos, y al servicio de quién han de ponerse, porque si uno de los sueños, por ejemplo, uno de los sueños que se inculca, que se cultiva, que se induce, es que hay que prepararse bien y ser el mejor profesional posible, el mejor estudiante posible para ver cómo se encuentra un buen trabajo en la iniciativa privada. Si ese es el fin último de la educación, ir a entregar todo este esfuerzo de Estado al servicio del sector privado, verdad que hay un problema muy serio en la definición de la política de educación. Y esto no es una novedad que yo esté planteando ahora. Este es un problema que se ha discutido muchísimo en diversos foros nacionales e internacionales sobre el porqué y el para qué de los modelos educativos y cómo los estados nacionales deberían hoy plantearse un ejercicio de profunda transformación en sus, repito, en sus marcos teóricos y metodológicos, en sus premisas incluso filosóficas al respecto de la educación y desde luego en la recuperación de las propias corrientes y tendencias teóricas que hemos podido recoger a lo largo de nuestra historia en América Latina, que las tenemos. No voy a ir muy lejos si yo ahora menciono el ejemplo de las contribuciones magníficas de Simón Rodríguez respecto al problema de la educación en América Latina. Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, nada menos, y que planteó la urgencia de una educación que tuviera vinculación directa con los problemas sociales concretos de los pueblos para su emancipación. No dejaremos de lado nunca como una necesidad histórica concreta y vigente, por cierto, de nuestros pueblos, en que todo proyecto de educación tenga un carácter independentista, ¿no? Un carácter de separación, de distanciamiento de toda dependencia de los modelos coloniales que todavía hoy hacen de las suyas en la inmensa mayoría de las conductas de nuestros pueblos. Eh, no dejaremos de pensar en la urgencia del propio Simón Bolívar. Estoy acudiendo a estos ejemplos solo para traccionar la idea de que además de ser un problema en México, el problema de redefinir una transformación educativa profunda, es un problema continental, repito, del que tenemos baluartes y bastiones cruciales y que el propio Simón Bolívar planteaba la urgencia de construir el pensar independiente, el pensar independentista, si me permiten ustedes, el pensar antiimperialista, ¿no? Que por cierto es una de las grandes importantes nociones de nuestros procesos independentistas en América Latina, el antiimperialismo, ¿no? Que no deberíamos nunca dejar de invocar y de exigir como condición del análisis que hemos de hacer sobre la educación. Y me remito no ingenuamente al ejemplo de Simón Bolívar, entre otras cosas porque esto me ayuda a poner en claro el carácter de larga data, ¿no? El carácter de largo plazo que tiene la reflexión y la construcción de los proyectos educativos en nuestros pueblos. Y que esas iniciativas como las de Simón Rodríguez o la de Bolívar y la de tantos otros como los propios reflexiones que Benito Juárez hizo en materia de educación en México, como el propio proyecto que la Revolución Mexicana se planteó, ¿no? Como transformación, por cierto, de los valores y del sentido de las luchas sociales. En fin, este conjunto de herencias, repito, teórico, políticas y metodológicas en materia de educación que han tenido, por supuesto, sus expresiones actuales, ¿no? Y que siguen dando batalla en el sentido, repito, de consolidar un proyecto de política de Estado de largo plazo, de larga data y de mucha profundidad. Eh, y que, y que no hemos logrado convertir en bastiones constitucionales, por ejemplo, estas razones y estos hechos. Por ejemplo, sí es crucial que hoy por hoy pudiésemos tener cuerpos incluso jurídico-políticos en materia de educación que nos pusiera de cara y de frente a la auditoría de la producción teórica y práctica en materia de metodología, pedagogía y didáctica para la educación y que pusieran
que trabaran porcentajes de la producción teórica respecto a qué importamos y qué exportamos y qué hacemos con los contenidos básicos con que trabajamos en las aulas en todos los niveles. Eh, Porque resulta que hay más porcentajes alarmantes de escuelas en México cuyos profesores y profesoras no han tenido opción de formarse en los campos de cultivo de las ideas propias y que en todo caso heredan modelos de escuelas y de tendencias y de corrientes básicamente norteamericanas que se repiten de manera, diría yo, acrítica sistemáticamente. Y necesitamos al respecto, y los hay, acudir a los estudios en los que se prueba y se demuestra que los valores y los bastiones de los modelos educativos hoy por hoy están lejos de ser efectiva y eficazmente palancas para la revolución de la conciencia. Y estoy acudiendo a categorías de hoy que no dependen, a mi entender, solamente de un partido político o de una tendencia política gubernamental, sino que dependen de lo que el país está construyendo como su propia caracterización y definición en el marco de la geopolítica y de la realidad nacional. Y esto para mí tiene una traducción, espero ser suficientemente claro, pero que no es, hoy por hoy el proyecto educativo nacional no está a la altura de la revolución de la conciencia. Y que me parece que los nombramientos que se den, y esto no tiene que ver nada con nombres específicos, ni con casos concretos. No quisiera yo reducir lo que estoy diciendo ahora a un señalamiento solo del actual nombramiento del secretario de Educación, sino a un problema que es histórico y que es de todos nosotros. Realmente estamos conscientes del papel que juega la educación en nuestro desarrollo histórico y político. Realmente la educación en México es inclusiva. De verdad están ahí nuestras 56 o 57 distintas etnias representadas en el proyecto educativo, son bastiones de referencia y de reflexión, no como decoración arqueológica de la historia, sino como seres vivos que hoy por hoy transitan y viven y padecen un montón de asimetrías, de injusticias y de diferencias, y esto no está en el marco de la formación de conciencia para poder construir en esa conciencia una revolución en el sentido que la revolución tiene, por lo menos uno de sus sentidos más amplios y más humanistas, que es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado para que la dignidad y la felicidad y la igualdad de los seres humanos se garantice. Y no veo yo hoy por hoy que esta sea agenda de lucha en casi ningún frente, que no sea el de algunos docentes, que desde luego en la CENTE yo conozco extraordinarios trabajos y propuestas y luchas que se han dado, pero todavía insuficientes, pero todavía muy perseguidas, todavía incluso muy censuradas, ¿no? Así que Sí. a mi entender, perdóname, concluyo, este asunto de reflexionar el problema de la educación debería ser un ejercicio amplio, profundo, sistemático de autocrítica. Todos estamos comprometidos con este tema. No veo que tengamos nadie una escapatoria, porque los resultados que tenemos a la vista son resultados que nos comprometen a todos, ¿no? Y por otro lado, que también es un asunto crucial a mi entender, es que todas las izquierdas deberían ser sujetos activos de una transformación profunda del proyecto educativo y que no veo en los programas políticos de las izquierdas documentos formales y formados que permitan cimentar esta idea de revolución de las conciencias. Yo también creo que a este respecto la unidad de las izquierdas ha dejado mucho que desear a propósito de cómo encarar la problemática de la educación en México. Para peor de males, es verdad que se han dejado asentar lugares comunes muy perversos que nos han comido el campo simbólico las derechas en más de un escenario, que disputar y discutir sobre la educación parece que fuese un atrevimiento que solo le compete a los dueños de los negocios de la educación, Mm. y que a mi entender eso ha sido uno de nuestros errores y debilidades políticas más sentidas y más dolorosas. Y lo pienso hoy de cara a que se está proponiendo y se está cimentando lo que entiendo es una cruzada importante para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Y en el segundo del piso de la cuarta transformación me parece que uno de los pilares históricos, centrales y trascendentes, que es la educación, simplemente no está bien afianzado porque no están los elementos dados para que realmente ese pilar sea un pilar revolucionario. Mm.
Gracias, Fernando. El día que se hicieron estos nombramientos, en particular del próximo secretario de Educación Pública, que teníamos muchas expectativas sobre quién iba a estar al frente y que pensamos que iba a ser otro u otra persona que estuviera más en el ámbito académico, en el ámbito científico y que vendría una transformación y una revolución desde ahí, pues bueno, no ocurrió. Pero ese día, Fernando, pensamos en Cuba. ¿Y qué tanto le tenemos que aprender a Cuba? Finalmente, la educación para este país fue central en su proceso revolucionario y sigue siendo, ¿no? De acuerdo a los últimos datos de la CEPAL, pues en toda América Latina y el Caribe, Cuba es el país que más sigue invirtiendo de acuerdo a su Producto Interno Bruto en educación de todo el continente latinoamericano, bueno, de esta parte del subcontinente. Y pues eso nos parece que es importante reflexionarlo y por eso la pregunta, ¿qué tanto le tendríamos que aprender en este sentido de que nosotros hablamos acá del segundo piso de la transformación, pero también se habla de la revolución de las conciencias, Fernando? Sí, yo creo que del caso cubano no solamente tenemos mucho que aprender, sino también muchas deudas, porque nos han aportado, empezando por la obra de José Martí, que en este específico sentido de educación sigue siendo un baluarte inesquivable, solamente lo tratan con indiferencia los que son efectivamente modelos de exclusión, modelos hegemónicos, este, incluso odiadores de los pueblos, ¿no? Yo sí creo que con Cuba tenemos, repito, la deuda de cumplir con el aprendizaje que nos debemos. En el caso de, por cierto, quiero decir, no en el caso de la me estoy cuidando de esto porque yo ya sé que hay tendencias que dicen que estamos tratando de implantar los modelos comunistas en México. Y ya sé que todo ese discurso este, tratará de hacer de las suyas si uno se equivoca con algunos términos. Pero esto no va a impedirme a mí decir que efectivamente que tenemos un pendiente histórico muy serio con el ejemplo que Cuba nos ha puesto, ¿no? Pero tenemos también otras rémoras, Violeta, si me permites aludirlas muy brevemente, porque, mira, de todas formas, según mi lectura, el desarrollo del proyecto educativo nacional de largo plazo, el que no se agota y no se resuelve con sexenios ni con nombramientos solamente, el que tiene que ver con verdaderamente una política de Estado en el sentido más de fondo y más profundo, eh, y después, si quieres, hablamos de en qué marco teórico del Estado, porque hasta en eso después hay que meterse a ver de qué Estado estamos hablando, ¿no? Pero en todo caso, tarde o temprano, el proyecto educativo es el alma mater de la disputa por el sentido. Es el espacio en el cual se enseña y se educa cómo interpretar la historia, cómo interpretar los hechos, cómo interpretar los conflictos que han marcado, por ejemplo, la lucha de clases en México y cuál ha sido su desarrollo en términos de avances y de retrocesos. Si en ese sentido las lecturas van a ser distorsivas como las hemos escuchado en muchas ocasiones, si el proyecto de la Revolución Mexicana es leída por un sector de la educación privada, por ejemplo, como una especie de guerra civil en donde unos indios locos acabaron perdiendo frente al establishment, y ese es el resumen con el que se queda con el que se fija en la cabeza de los estudiantes el sentido histórico del país, tenemos un problema incluso delincuencial muy serio. Esto podría llegar a ribetes verdaderamente de juicio penal, porque la alteración de los hechos históricos, la tergiversación o la distorsión de los campos de significado que los proyectos de Estado fijan para con sus pueblos, porque son producto de una democracia hasta donde todavía entendemos, ¿no? Entonces, el producto de esto termina siendo, a mi entender, un campo de discusión sobre cómo se está construyendo el sentido y cómo se disputa sentido. Pero esa producción, esos medios, esos modos y esas relaciones de producción de sentido a los que llamamos educación, están sometidos a condiciones, en verdad, de lamentable circunstancia laboral. Por ejemplo, los trabajadores de la educación, todos, yo me pongo ahí, yo soy un asalariado de la educación como lo somos tantos profesores en tantos lugares en todo el continente, y las condiciones objetivas del trabajo, del desarrollo del trabajo de los docentes, están plagadas
todas las canalladas del capitalismo ordenadas una tras otra, porque no solamente en el campo de los salarios, para la base de los trabajadores, porque también hay élites, ¿no? También hay asalariados privilegiados en el campo de la educación. Estoy refiriéndome a la masa más grande de los trabajadores de la educación en los sectores agrícolas o rurales, en los sectores campesinos, en los sectores incluso urbanos más periféricos. Las condiciones objetivas en que se desarrolla el trabajo de la producción de conocimiento son condiciones totalmente adversas, totalmente injustas, y las posibilidades realmente de desarrollarte. Anda a comprarte alguno de los libros que te actualicen hoy en materia de pedagogía o didáctica. A ver si puedes, con los costos que tienen los libros hoy, en todo el mundo, por cierto, porque las mafias editoriales, por cierto, también se han encargado de impedir el acceso de los trabajadores de la educación a la formación. Pero estoy hablándote quizá de uno de los fenómenos periféricos, con todo lo doloroso que es que no tengamos los recursos para poder tener un trabajo digno, pagado con dignidad, con puntualidad y con plataforma de desarrollo que resuelva necesidades primarias y secundarias de los trabajadores. Encima, redes mafiosas de burocratismo que se ha tolerado históricamente. La cuarta transformación, que fue en un momento adalid en la lucha contra la corrupción, por cierto, un tema que no, no debería quitarse de la agenda, ¿no? No he escuchado recientemente que se reivindique o se actualice o se repotencie la gran batalla contra la corrupción que México necesita y que nos urge completar, ¿no? Esa no se ha dado en el campo de la educación contra la inmensa cantidad de mafias que hemos tenido que padecer. Nosotros padecimos a un exgobernador de San Luis Potosí que fue un mafioso histórico, y que nos ha dejado hasta el presente toda la escuela del burocratismo y de las mafias, y diría yo de las peores corruptelas, para conseguir plazas, para asignar turnos, para asignar horas, incluso para los recursos más básicos del trabajo de los docentes. En esas condiciones, la revolución de la conciencia me parece que tiene una agenda muy rica, muy completa, muy compleja, que nos obliga, vuelvo a decir, Violeta, a estar muy atentos en los ámbitos teóricos y metodológicos de la revolución de la educación, tanto como en los ámbitos más concretos, más llanos y más cotidianos, desde el problema del transporte de los trabajadores hacia los centros de trabajo, cosa que no se nos va a olvidar, ¿no? El viejo Jongitud Barrios, del que hablaba yo hace un minuto, Mm. cuya mafia sigue teniendo hegemonía en los modelos del control burocrático en el país, y después sus respectivos sucesores o sucesoras, que han sido también incluso paradigmas de cárcel, ¿no? No dejemos de decir hasta qué extremos de violencia corrupta hemos tenido que padecer a estos personajes en México que se han adueñado de espacios de la educación donde jamás debieron haber prosperado. Entonces, em, sí que creo que el paquete completo de los problemas de la educación en México, que recorre, repito, desde estos niveles en las bases de limitaciones y de circunstancias de pobreza real de los trabajadores de la educación, circunstancias de persecución y de violencia contra los trabajadores de la educación. Cualquier profesor en algunos de los, por ejemplo, en la Huasteca Potosina me tocó conocer profesores a los que los contenidos básicos de los libros de primaria, en los que se enseñaba anatomía básica, fíjate lo que te estoy hablando, incluso geografía básica, pues ahí intervenían algunos de los personeros de las presidencias municipales, casi todos vinculados con algunas fuerzas narcos, y para impedir que hubiese desarrollo libre del conocimiento en las aulas. Eh, y si esto te pareciera que es un caso así aislado, que yo menciono ahora porque soy un caprichoso que inventa mentiras de la Huasteca Potosina, pues podríamos hacer una auditoría bien a fondo del asunto, y si pues, se pudieran escuchar las voces de los maestros realmente que están poniendo todos los días el cuerpo y el alma en la tarea de la educación, veríamos el horror que eso ha significado. De modo que si quisiéramos, si queremos, y yo por lo menos me declaro ya en actitud crítica y movilizada para exigir que el proyecto de la cuarta transformación contenga realmente un proyecto revolucionario en materia educativa. Y si no, entonces el proyecto de la cuarta transformación va a empezar a cultivar demasiadas decepciones que me parecen innecesarias, inoportunas y además
muy costosas para la historia del país. Pues Fernando Buenabat, como siempre, muchísimas gracias, Fernando. Te mandamos un fuerte abrazo ahí, que te sigas mejorando y que poco a poco bajen y que se vayan los pingüinos de Argentina, que se vayan los pingüinos, que llegue ya pronto, pues otra época, otro tiempo, que regrese el solecito, la primavera, el verano. Poco a poquito, Fernando, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Ernesto, te agradezco todo lo que alude a mi salud. La vejez también pesa, así que esa no la puedo echar para atrás, pero hago lo posible por enmascararla. Así que aquí me tienen ustedes y me tendrán toda vez que haya oportunidad. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias.